Y de verdad que me siento muy contento. Ya sin redundar tanto, yo quiero que usted abra la palabra de Dios en Juan, capítulo 17. Y en esta noche usted le va a decir a su hermano o a su amigo, el que tiene a su lado, diga: unidos somos invencibles. Dígale. Dígale: unidos somos invencibles. Esto es una frase que debemos de tener clara, de identificarnos con ella y de tenerla presente siempre. Hermano Fernández. Dice la palabra de Dios en capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 23, pero vamos a leer desde el 20. Esta era la oración que Jesús estaba haciendo. Él había orado por él mismo, más arriba. Y en este versículo, en el capítulo 20, en el versículo 20, empieza a orar por usted y por mí. Y él empieza diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para los que predicaban en ese momento. Para que todos sean, diga conmigo, uno. Como tú, oh Padre, en mí. Porque Jesús es indivisible. ¿Usted lo cree? Él es su esencia, Él es mi esencia. Dice la palabra de Dios: y yo en ti, que también ellos sean, diga otra vez, uno. Diga, uno. En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice la Biblia, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dígale a su amigo: unidad. Unidos somos invencibles. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Puede sentarse en esta noche. Cuando hablamos de unidad, es el concepto, claro, dice: propiedad que tienen las cosas para no dividirse, ni fragmentarse o alterarse, mucho menos destruirse. No es posible dividir o separar su unidad sin modificar su esencia. Les decía hace un momento, ¿cuál es nuestra esencia? Jesús es nuestra esencia. Es indivisible. Al hablar de unidad debe de haber un centro de unión, viéndose sea económico, productivo o espiritual. Isaac Newton dijo: la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Pero también dijo alguien: cualquier poder, diga conmigo poder. Diga conmigo: el evangelio es poder. Dígalo convencido: el evangelio es poder. Dice: cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Recuerde esto, téngalo presente. Anótalo ahí en su CPU. Diga: cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Hay algo que muchos no logran entender cuando estamos juntando ideas o piezas para hacer un trabajo, que se les dice o se les plantea la idea original y no logra digerir. El adulto no cree en el joven no cree en el niño. Los ancianos no confían en los adultos y esto crea automáticamente una atmósfera de división cuando no confiamos en el que está a nuestro lado. Por esa razón alguien dijo: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Por esa razón debemos entender que todos hacemos falta y somos parte del trabajo. Usted me dirá: ya hemos escuchado conceptos de trabajo, y estoy seguro, de trabajo en equipo, y estoy seguro que en esta iglesia ha escuchado, o en su empresa o en el trabajo donde usted labore. Estoy de acuerdo con usted. A mí me pasa lo mismo cuando me hablan de mentalidad o de trabajo en equipo. Tengo muchos conceptos, pero hay algo que a muchos se les olvida, y es cuál es la esencia de la unidad. Les compartí diferentes razones, pero la iglesia tiene una razón de existencia. Escuchen bien: una razón de existencia, la cual por consecuencia nos creó la unidad automática. Cuando usted entra o cuando usted creyó en el evangelio, automáticamente pasó a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es aquí donde entramos a saber la razón, y esa razón tiene una contrarrazón. Hay razones que tenemos nosotros, pero siempre hay algo que está en contra de lo que nosotros pensamos o creemos.
El enemigo está en contra de la unidad o de la unión que podamos tener. Nuestra unidad, mire, en Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Destruir toda unidad, destruir toda paz que haya en nosotros o en la iglesia. Pero dice en contra de la razón. ¿Sabe qué? En la razón del ladrón, ¿cuál era la razón del ladrón? Él viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero en contra de esa razón dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice la palabra de Dios. Razones hay muchas, pero nosotros tenemos una y es clara, y es su reino. Hay razones para tener un trabajo en equipo, hay razones para poder unirnos de una manera u otra, pero la iglesia tiene una razón clara, y es el reino de los cielos. Hay una razón clara que usted y yo tenemos en este momento, y es que podemos trabajar para su reino, porque queremos pertenecer a su reino. Gedeón. Vamos a hablar un poquito de la vida de Gedeón. De repente usted ya ha escuchado de Gedeón muchas veces, pero hay algo curioso en el llamamiento de Gedeón, y es que no fue llamado en el mejor momento del pueblo de Israel. Pero dice en Jueces 6, acompáñeme conmigo a la palabra de Dios. Dice en Jueces 6, en el capítulo 6 de Jueces, dice la palabra de Dios. La historia aquí que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. Esto es curioso, ¿no? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó en manos de los madianitas. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de los madianitas. La historia aquí continúa, que Israel sembraba y venían estos miserables, por así decirlo, a quitarle lo que el pueblo de Israel había sembrado, a robarles, aún a destruirles. Después que robaban lo que tenían o lo que ellos habían sembrado, ellos iban a destruir para que no les quedara nada, y el pueblo de Israel tenía que comenzar de cero, pero siempre con el temor de que de repente ya los madianitas se dieran cuenta que habían sembrado y subieran para poder arrebatar lo que habían hecho. Esto sucede. Este es el ladrón que vino a hurtar, para matar y destruir. Llevémonos al campo de la iglesia. Hay muchas cosas que usted y yo hacemos dentro de la iglesia, pero viene el enemigo para poder arrebatar, y cuando usted ya está a plena cosecha, el enemigo se acerca y arrebata, y aún así, aún más, destruye muchas cosas. Pero en esta noche, en el poder de Dios, usted le va a decir al enemigo: unidos somos invencibles. Usted le va a decir al enemigo: la unidad en nosotros nos va a hacer mucho más fuertes. El versículo 7 dice: clamaron. Acompáñame en el versículo 7, dice la palabra de Dios: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, estaban cansados que los madianitas vinieran a robarle, estaban cansados de eso, aún a ellos haber hecho lo malo, pero como escuchábamos la palabra de Dios, eran favorecidos ellos en lo que podían hacer. Dice la palabra de Dios: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Dios en su misericordia le estaba recordando a ellos, al pueblo de Israel: pero ¿de qué se preocupan? Si yo soy Jehová, que los hizo sacar de los egipcios, que los hizo cruzar aquel mar rojo. Dice la palabra de Dios: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y di a su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Diga conmigo: no temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina y que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiere decir que Gedeón también tenía temor de que los madianitas vinieran a quitarle lo que su familia había cosechado. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amigo o hermano que me escucha en esta noche y de repente tiene temor de lo que el enemigo quiere hacer con su vida, pero Dios te dice en esta noche: no te preocupes, estoy contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón respondió al Señor mío: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Pero había un propósito en lo que estaba sucediendo en ese momento, y era que se necesitaba que se levantara una generación que se uniera para poder volverse a manifestar el poder de Dios. De repente, durante el año 2015, su batalla ha sido bastante fuerte. De repente su batalla ha sido bastante terrible en el sentido personal, pero aún la iglesia ha sido atacada en el 2015 por muchas acciones, por muchas cosas que rodean las iglesias, porque el enemigo no se queda quieto cuando una iglesia está activa. Cuando una iglesia está trabajando, el enemigo quiere seguir, quiere interrumpir, quiere dividir, porque es la única herramienta que él tiene para poder acabar el pueblo. Pero la palabra de Dios dice que unidos estamos en la fe. Hay una unidad entre nosotros. No importa lo que mi hermano piense, no importa cómo mi hermano camine, yo sigo unido en el poder de la fe para que el propósito de Dios se haga. Gedeón estaba haciendo cosas comunes cuando recibió su llamado. Gedeón no estaba haciendo algo extraordinario, no, él estaba haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo, escondiendo su cosecha. Él estaba escondiendo su cosecha. De repente Gedeón tenía miedo. En ese momento Gedeón tenía miedo. En ese momento Gedeón estaba como atento, escuchando a que no vinieran los madianitas para quitar lo que él tenía. Dice, podemos ver el llamado de Gedeón. Dios, viendo su pueblo en aquella situación, como padre volvió a tener misericordia de sus hijos. Le llevo este pasaje para que usted me pueda entender algo o un poquito de lo que Gedeón pudo, cómo fue llamado Gedeón. Yo sé que usted ha escuchado esta historia muchas veces. En nuestro caso, en el reino, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros tenemos algo claro, estamos definidos sobre algo, y es que nosotros trabajamos para el reino de Dios, y eso al enemigo no le gusta. Dios encomendó a Gedeón a armar un ejército. ¿Y cuántos han escuchado de los 300 de Gedeón? ¿Usted ha escuchado? Bueno, en esa noche le voy a volver a repetir la historia para que no se le olvide. Dice, él encomendó para que hiciera un ejército para liberar al pueblo de lo que en ese momento lo subyugaba. 32,000 hombres fueron los que Gedeón logró reclutar. Me imagino a Gedeón yendo a un sitio, diciéndole al otro, pero pensando que el ejército que tenía al frente era de 135,000 personas. A veces vemos el problema, o a veces vemos la situación, o llega el tiempo difícil a nuestra vida, a la iglesia, porque en esta noche le voy a hablar en general. Porque cuando una iglesia está unida, cuando un pueblo de Dios está unido, si a mi hermano le sucede algo, yo lo siento. No para chismear, no para murmurar, sino para orar por su problema o situación. Cuando estamos realmente en la unidad de la fe, podemos sentir lo que el otro hermano está sintiendo. La necesidad del hermano podemos sentirla. La necesidad del otro hermano podemos verla. Usted puede ver con claridad lo que puede suceder en la iglesia. Nosotros, cuando estamos unidos en la fe, cuando debemos de estar unidos en la fe, podemos sentir, percibir, discernir lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Y muchos se toman y se guindan de ahí para poder decir, bueno, aquel hermano está en tal situación porque le tocó, o como nos enseñaban, porque de repente a él le parece, o porque de repente se lo ganó, se lo merece. No piense de esta manera. Mire, Gedeón, cuando armó su ejército, de repente él miraba al frente ese ejército tan grande que eran los madianitas, y dice la palabra de Dios que sin embargo a él le dijo Jehová, mire, tienes muchos hombres. Los israelitas pudieran pensar que la batalla la ganarán por ellos. Diles que los que tengan miedo, que se vuelvan a su casa. Y cuando Gedeón les dijo, bueno, mi gente, los que tengan miedo, devuélvanse a su casa, se devolvieron 10,000. Estos se volvieron 22,000 y le quedaron 10,000 en sus manos. Aún así,
para pelear con 135,000 personas. Era mucho pueblo, lo decía Jehová. Y le vuelve a decir: tienes mucho todavía, por lo cual necesitas llevarlos a beber agua. Y escuche esa parte, y es para usted, porque los que estamos aquí estamos dentro de los 300 de Gedeón. Aquí no hay uno, en la iglesia del Villarrosario no hay uno que esté fuera del ejército de Gedeón. Aquí estamos absolutamente todos dentro de los 300. Y le voy a explicar por qué. La palabra de Dios dice que le dijo Jehová a Gedeón: ve allá y ponlos a tomar agua. Y de repente algunos se acurrucaban o se agachaban y tomaban agua directamente de la fuente o del río, de la corriente de agua. Pero habían muchos, o hubieron pocos, para mejor decirlo. Hubieron muchos que tomaron allá acurrucados como perros lamiendo el agua. Pero había el que estaba percibiendo, el que estaba atento, llevaba con su mano el agua a la boca, pero estaba pendiente si el enemigo venía. Es necesario estar en iglesia tomando del agua viva, pero pendiente. No clavarnos de cabeza y decir voy a beber y a beber, pero sin estar atento de lo que pueda suceder. Usted necesita estar atento de lo que su vida pueda suceder. ¿Sabe por qué le hablo de su vida? Porque si su vida es destruida, la iglesia es debilitada. Si su vida se debilita, la iglesia se debilita. Si su vida realmente está cuchufleta, como decimos en mi país, está blandengue, está de repente un poco desestabilizada, la iglesia se desestabiliza, porque usted es la iglesia. Necesita beber del agua, necesita congregarse, necesita estar en la iglesia, pero atento a lo que pueda pasar. ¿Y sabe qué? Como aquel Sansón que se sintió fuerte y mató al león. ¡Pah! Maté el problema, acabé el problema, dijo el león, cuando iba pasando camino allá donde aquella mujer. Pero el león empezó a destilar miel. Y cuando él regresa, ve aquel panal de abejas dentro de aquel león. Y como él era y había hecho un voto, no podía tocar. Usted ha hecho un voto ante la presencia de Dios. No mate el problema y después le consiga miel, porque usted se va a sumergir en él. Cuando usted empieza a ver las cosas de manera sencilla, de manera tranquila. No, hermano, cualquier cosa que quiera entorpecer su vida, cualquier cosa que quiera, por más mínima que sea, póngale en oración, porque si no pasarás como aquel Sansón que tocó aquel león después de haberlo matado y comió de la miel de que aquel león destilaba. Y dice la palabra de Dios que eso no le agradó a él. Su voto estaba hecho para eso. Aún así, cuando ya había seleccionado Gedeón, aquellos hombres, le quedaron 300 nomás. ¿Y sabe qué pasa cuando de repente vemos que 300 personas ante un ejército de 135,000? Es como decir que nosotros, los 300 de Villarrosario, podemos alcanzar Villarrosario para el Cristo, y muchos saben que nos van a decir: están locos, es demasiada gente, tiene mucha gente a su alrededor, los están rodeando demasiadas congregaciones, esa gente está loca. ¿Cómo van a decir que van a alcanzar todo un pueblo para el reino de Dios si tan solo son 300? Pero ¿sabe qué? Para usted y para mí hay una verdadera y una buena noticia. Es que no es por su mano, no es por la mía, es por el poder del Señor. Por eso la Biblia dice que el poder, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero si en la unidad, todo poder necesita unión. ¿Y sabe por qué le digo eso, hermano? Porque no sé si sucede aquí, pero está sucediendo mucho en las iglesias. El enemigo, la última arma y la única arma que le funciona es la división. Y es cuando de repente un grupo de músicos está cantando y de repente el de aquí canta un poquito mejor que yo, y yo me siento aludido y ya empiezo a tomar recelo, y su vida con cosas mínimas empieza a ser debilitada. Usted que está ahí, no me pasaron a recoger la ofrenda, no me usan en la iglesia, y usted empieza a debilitar su vida. ¿Sabe qué? La Biblia dice que todo tiene su tiempo, y a usted le va a llegar el tiempo, pero no
no se salga del ejército del Señor. No empiece a debilitar el ejército de Dios, porque cuando usted empieza a debilitar su vida, el ejército se empieza a debilitar. Y si el ejército se debilita, la batalla se pierde. Y no queremos que la batalla se pierda, porque queremos vencer y vencer en el poder de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Porque es poder de Dios para salvación. Porque usted sentado allí empieza a ver la vida personal de su hermano, y le empieza a ver las falencias, y le empieza a ver la situación que de repente tiene, y empieza a murmurar o a criticar. Y usted se siente fuerte, pero empieza a debilitar el ejército de Dios. En este 2016 necesitamos tener claro que somos un ejército, y los ejércitos se cuidan las espaldas. Los ejércitos se cuidan entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque va adelante aquella persona que va detectando donde hay una mina. En esta iglesia Dios ha puesto un varón de Dios para detectar la mina, para detectar aquella bomba que de repente vaya a explotar. Y sabe que en el ejército el que va adelante cierra su puño y le dice: todos quietos, y el ejército completo se queda quieto. Porque si uno se mueve, pueden ser blanco del enemigo. Porque si uno se mueve, va a ser blanco del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no anda jugando con la pistola. El enemigo no anda diciendo: bueno, yo voy a ver qué hago, y él anda con la pistola. No, el enemigo todo el tiempo está apuntando su vida, y está esperando en el momento en que usted empiece a moverse, a debilitarse, para dispararle. Y en el momento que le dispara, el ejército empieza a quedarse sin un obrero más. El ejército empieza a quedarse sin una persona más. El ejército empieza a quedarse sin un obrero más. Y usted puede pensar: bueno, uno que se fue, no importa, quedamos 299. No, son 300. Es el pueblo de Dios completo, es usted y yo completo. Gedeón necesitaba los 300 para hacer algo. Era una táctica que aún los ejércitos hoy en día usan, y es la triangulación. Cuando un ejército quiere detectar al otro ejército y no quiere que el radar de repente se detecten unos entre otros, ellos triangulan. Hoy en día hacen una triangulación, y Gedeón necesitaba los 300 exactamente para triangular el ejército de los madianitas. 135,000 personas tenía al frente, y usted se puede parar en la loma del Villarrosario y decir: wow, este pueblo es demasiado grande, pero ¿sabe qué? Vamos a rodearlo. Y le voy a dar lo que podemos hacer y la táctica que usted debe usar. Porque lo que le voy a decir no es que uno lo necesite más que otro, porque en un ejército todos comen por igual. Porque un ejército, cuando está en la batalla, todos actúan por igual. En un ejército, aunque vaya de repente subordinados, automáticamente todos le hacen caso al general. Y nosotros tenemos un general claro, un general definido, y es nuestro Señor Jesucristo. Y la batalla que se va a hacer, la batalla que vamos a pelear, la tenemos ganada en su nombre. En el momento que nos desconectemos, en ese momento seremos vencidos. Pero hay poder en el nombre de Jesús cuando un ejército va a la batalla y se quiere debilitar. Y le voy a decir algo: Gedeón agarró sus 300 y puso 100 aquí, puso 100 aquí y puso 100 allá. Y les dijo: ustedes van a estar conmigo y van a decir esto. Hay una clave, y es obedecer la voz de Dios. El ejército, si no obedece la palabra de su general, no obedece la palabra de su comandante, no obedece la palabra de su líder, está en peligro. En Jueces 7:16, acompáñeme, dice la palabra de Dios. Y necesitamos entender esto, porque el año 2016 viene aún con muchísima más batalla que el 2015. Nosotros somos la contracorriente del mundo. Nosotros nos vamos como va el mundo. Nosotros vamos en contra de lo que el mundo hace. Me quedaba atónito ver cómo empezamos ya en varios países de Latinoamérica a aceptar el matrimonio entre el mismo sexo. Eso es una batalla que usted y yo tenemos que pelear. Y hay centenares de cosas que tenemos que hacer. Pero dice la palabra de Dios
Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Diga conmigo, trompetas. Y cántaros. Diga conmigo, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme y haced como yo hago. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, vosotros haréis como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Dice la palabra de Dios, y le quiero dar la definición de lo que es los cántaros. Dice: el cántaro significa una vida quebrantada ante Dios. Esto en el ejército uno lo necesita más que otros, ¿verdad que sí? No, lo necesitamos todos. En un ejército todos necesitamos quebrantarnos ante Dios, ante nuestro general. Eso significa el cántaro, una vida quebrantada ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en humillación, cuando estamos a sus pies, podemos sentir cómo Él puede penetrar nuestras vidas y sanar y subsanar y poderse glorificar por medio de cada uno. Las teas o la antorcha significa la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo conseguimos la unción del Espíritu Santo si no es humillándonos ante sus pies, ante Él? Pero ¿sabe qué significa la trompeta? Significa una vida de alabanza pura y sincera. Yo me imagino aquel Gedeón con la trompeta, con su tea y con aquel cántaro. Y cuando a la cuenta de los 3, o de repente, ¿qué táctica habría usado Gedeón en ese momento? No lo sé. Pero él estaba seguro que Jehová estaba con él. Yo no sé si usted está seguro en esta noche que Jehová esté con nosotros. Yo no sé si usted está seguro que Jehová está con la iglesia del Villarrosario. Yo no sé si usted está seguro que el 2016, venga lo que venga, será vencido en el poder de Dios. Porque no importa, pero nada nos va a dividir. Hermano, transmita esto al hermano. Hermano, no caiga en división. División no es salir y llevarse gente de la iglesia solamente. La división puede estar entre nosotros cuando usted le dice: mire, no se acerca al hermano tal, porque de repente él tiene malas costumbres. Y usted empieza a dividir, y entonces el otro le dice al otro: sí, el hermano, sí, el hermana, sí, él, esto y lo otro. Y el ejército empieza a debilitarse, y el enemigo empieza a estar pendiente. El enemigo empieza a introducirse en el ejército. Pero vamos a hacer una unidad clara. Vamos a quebrantar nuestra vida, y póngase de pie en esta noche. Y no sé si usted está entendiendo el mensaje de Dios. De repente usted estaba esperando algo que lo motivara a un sueño, lo motivara a que el 2016 usted pueda alcanzar grandes metas. No, ¿sabes qué? Si usted trabaja para el reino, lo demás viene por añadidura. Usted quiere su carrera, trabaje en este ejército que paga muy bien. Usted quiere su casa, trabaje en este ejército que paga muy bien. Usted quiere su carro, trabaje en este ejército que paga muy bien. ¿Sabe por qué? Usted quiere solidaridad, quiere una solidez en su vida espiritual, una solidez en su matrimonio. Trabaje en este ejército y le va a ir muy bien. La palabra de Dios no se equivoca. Y así que como cántaros vamos a quebrantar nuestra vida hoy al Señor. Pero como teas ardiendo, vamos a decirle: Señor, alcanzamos tu unción, queremos tu unción, queremos que entres en nuestra vida. Yo quiero renovar tu espíritu, yo quiero sentirme mucho mejor, yo quiero estar confiado de que tú estás conmigo y necesito tu Espíritu Santo. Pero como trompeta en esta noche vamos a
extender una alabanza al Señor. Una alabanza que llegue y que como perfume grato el Señor reciba en esta noche. El que sea agradecido, el que quiera el Espíritu, el que quiera quebrantar su vida, que empiece a clamar en este momento. No espere que yo le diga vamos a clamar, vamos a orar. No, necesita tomar la iniciativa en este momento. Dios en este momento va a descender de su Espíritu sobre su vida. En este momento el Espíritu Santo de Dios va a entrar en su vida. Amigo que me escucha, usted necesita entrar a este ejército. Amigo que me escucha, hermano que de repente es visita nueva en este lugar, usted necesita pertenecer al ejército de los invencibles, de los ganadores, de los que están con el Rey, de los que están con el verdadero Rey y que en batalla no pierden. Que en batalla no pierden. Vamos a entonar esa alabanza. Vamos a bendecir al Señor en esta noche. Y que Dios pueda hacer con nuestra vida, que Dios pueda hacer con nuestra vida una antorcha ardiendo, un equipo invencible de los 300, y que unidos seamos invencibles en este 2016.